Uno de los problemas actuales de las naciones es que nos hemos desviado del diseño original de Dios como familia. Hemos perdido la idea de individuo tal como Dios lo diseñó. La mayoría de las personas no viven la idea correcta del hombre, mujer, padres o hijos. Por consiguiente, si el fundamento de la nación es derribado, es decir, el conocimiento de Dios y la práctica de su palabra, sus principios y la edificación de la familia, entonces estamos condenados a llegar a la anarquía o a la tiranía, provocando ceguera de la conciencia en cada miembro de la nación, tal como lo dice la Biblia en Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No solo para Oseas, sino también para nosotros como iglesias, es latente y nos percatamos de que la falta del conocimiento de Dios y sus principios llevan a las naciones a desviarse de la libertad divina que Dios le diseñó. Por lo que el mundo clama a gritos por luz y por una señal, una indicación del camino a seguir para traer el orden de las familias, naciones y generaciones. ¿Cómo hacerlo? La respuesta a todo es Jesucristo, quien es la luz del mundo, quien murió y resucitó por los pecados de todos. Pero, ¿cómo estar dentro de sus preceptos y diseños para la familia? La respuesta la encontramos en Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La importancia de recibir el evangelio y razonar sus principios guiados por el Espíritu de Dios hace que la verdad de su palabra transforme el corazón y pensamiento del individuo. He aquí la importancia de enseñar las verdades reveladas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, toda la Biblia. Este libro es una herramienta que por providencia de Dios ha llegado a las manos de mi esposa Joana y a las mías, para enseñarnos a razonar y relacionar en nuestras vidas los principios que Dios ha establecido para nuestra familia. La crianza de nuestros hijos Juan, Jerónimo y Noé nos muestra lo que Dios espera de nosotros como padres y nos advierte lo que no debemos hacer. A lo largo de los capítulos de este libro, se aprende de forma práctica a cómo aplicar cada principio como individuos en nuestra nación y el transmitirlo a las siguientes generaciones para así entender el diseño que Dios hizo entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio y en la familia, el cual es diferente y complementario y es una representación de la comunión de Cristo con su iglesia. Te invitamos a leer este libro, pues enriquecerá tu corazón y el de tu familia. Recuerda razonar y relacionar cada versículo bíblico aquí mencionado junto con los principios que se enseñan. De acuerdo con tu compromiso y disciplina de seguir y desarrollar la guía de estudios, tu cosmovisión no volverá a ser igual. Felicitamos a Oscar y a su familia por disponerse a servir al Señor y ser sensibles al llamado que Dios les hizo para enseñar y traer la libertad de Cristo a familias, naciones y generaciones. Escrito por Familia Hernández Aguasaco, Javier y Joana e hijos. Para reflexionar sobre la autoridad es importante revisar primero el origen de la misma. Por un lado, Romanos capítulo 13, versículo 1, señala que la autoridad es de parte de Dios, procede de Él. Dios es la causa de todo. Colosenses 1:16 señala que no existe cosa alguna, visible o invisible, como la tierra, el agua, la vida animal, la paz, la justicia, la autoridad que no proceda de Dios. El autor de la carta a los Colosenses es enfático en señalar que todo es de Dios. Ahora bien,
Si el término de Dios indica la procedencia, el término para indica el propósito. Según Pablo, la autoridad no es para el hombre, es para Dios. Dios delegó su autoridad en el ser humano y ha dicho de éste, en relación con lo creado, que debe sojuzgar la tierra. El desempeño administrativo del ser humano en este aspecto de lo natural dependería del Señor. El hombre juzgaría con Dios. Eso indica la expresión sojuzgar. En esta delegación de autoridad primaria es importante resaltar que no había posibilidad alguna para la opresión, la tiranía o cualquier tipo de perturbación de autoridad, pues la santidad de Dios no permite algún tipo de perversión en una facultad que procede de Él. En el Edén, Dios tampoco permitiría que la autoridad ejercida por Adán estuviera viciada por algún tipo de perversión, pues todo lo había creado bueno en gran manera. Una vez el pecado aparece, las cosas cambian y hasta Satanás instrumentaliza la autoridad para adulterarla a fin de que sirva a sus propios intereses pecaminosos. La autoridad es corrompida y ahora es déspota, controladora, dominante, se convierte en una espina para la mujer. Cuando la autoridad se suponía que debía ayudar a gobernar la creación, ahora se levantaría para ocasionar rebelión en la creación. El Señor ahora tiene que poner límites al hombre y por eso el hermano Oscar Quiroga establece en el capítulo 5 que hay 3 aspectos sobre los cuales el Señor restringió la autoridad del ser humano sobre la creación, especialmente sobre los hijos. El primero de ellos es la autoridad que alguien puede tener sobre la vida de otro. Y en total acuerdo con el hermano Quiroga, mi deber es defender la vida cuando alguien la amenace, incluso cuando se trata de mi propia vida. No podemos abstenernos en la defensa de la vida. Debemos ser las voces tanto de los que no han nacido como de los que nacieron y son expuestos a la inclemencia de las calles a cambio de dinero. No debemos ejercer autoridad en la promoción del pecado, como tampoco en hacer caso omiso a la instrucción y disciplina que deben recibir nuestros hijos en todas las áreas de su vida. Tanto la protección de la vida como el fomento de la santidad e instrucción a tiempo son aspectos que traen gloria y alabanza al Señor en medio de nuestra familia. Debemos volvernos a Dios y ver su intencionalidad respecto a la autoridad que Él nos delegó, con el propósito que nuestros hijos se sometan voluntariamente al Señor y no terminen prestando los miembros de su cuerpo a toda injusticia e impiedad. Aunque el tema de familia es muy amplio, este libro trata los rudimentos más básicos de lo que Dios espera de nosotros como padres. Pero no por ser los objetivos primarios es que sean simples, por el contrario, son profundos y ello no solo los incluye, sino también a la nación y a las generaciones. Como cristiano se ha estado expuesto a prédicas sobre la familia e incluso hay gran variedad de seminarios donde generalmente hay enseñanzas ya sea desde lo emocional o como una imposición sin posibilidad de entenderlos. En este libro, Oscar Quiroga no solo expone la verdad respecto a lo que la familia debe vivir cristianamente, sino que lo hace desde el pensamiento cristiano, presentando cada capítulo con la forma de ponerlo en práctica de una manera fácil y alcanzable para los padres. Sin importar si lleven muchos años como cristianos o que recientemente se hayan decidido por la bendición de ahora tener a Jesucristo como su Señor y Salvador, entre otros se encuentran respuestas a los siguientes temas. ¿Cuáles son ejemplos de leyes de Dios para la familia? Si la familia es la base de la nación, ¿cuál es la base de la familia y cómo debe ser? ¿Qué dice Dios de lo que deben y no deben hacer los padres? ¿Cómo criar hijos e hijas al mismo tiempo? ¿Cómo elegir una nueva familia? Por evidente que sea el estar en familia, encontrar respuestas de sus principios se hace un desafío muy interesante en la sociedad actual. Aquí se encuentran de manera sencilla y radical. Somos CEPEC, la escuela de padres que educan en el hogar, y queremos contarte que tenemos las matrículas abiertas hasta el próximo 30 de diciembre.
puedes escribirnos al número de WhatsApp más 57 304 635 7856 para más información. Recuerda la responsabilidad que tenemos como padres delante de Dios.